Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la importancia de hacer un uso ético y legal de la información académica y científica y la importancia de evitar el plagio académico. Plagiar dinamita la credibilidad de un autor y de su trabajo y puede tener consecuencias tanto académicas como legales. Desde el punto de vista académico, en la normativa disciplinaria universitaria es reflejado el plagio y puede ser sancionado, y desde el punto de vista legal el plagio también tiene consecuencias civiles en la Ley de Propiedad Intelectual, así como consecuencias penales en el Código Penal. Según la definición de la Real Academia de la Lengua, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Pero plagiar es muchas más cosas o tiene muchos más matices que vamos a intentar ver a continuación. Bueno, básicamente cuando plagiamos lo que hacemos es atribuirnos como propio un trabajo que es obra de un tercero. Pero además existen ciertas prácticas que no sabemos que son plagio o que no consideramos plagio, y esto es una de las causas más frecuentes del propio plagio. Por ello, a continuación vamos a ver cuáles son estas prácticas que tenemos que conocer y que tenemos que evitar para no caer en el plagio. Bueno, plagiar parte de lo más básico, que es copiar y pegar, tanto de una fuente como de varias fuentes. Pero no solo plagiamos cuando copiamos texto, cuando reproducimos el texto de otro autor, también plagiamos cuando reproducimos datos, figuras, tablas, etcétera, que ha realizado otro autor sin citar a este autor. También se considera plagio traducir textos de otros idiomas y presentarlos como originales. Resumir trabajos de terceros sin citar al autor, es decir, hacer refritos, resumir, eso también es plagio. Y por supuesto atribuirse como propio el trabajo realizado en equipo por varios autores, excluyendo a alguno de los coautores. También es plagio el autoplagio, es decir, presentar como original algo que ya hemos publicado anteriormente, un trabajo ya realizado por nosotros anteriormente. Eso también es plagio. Por supuesto, es plagio comprar o conseguir un trabajo y presentarlo como propio. Y luego hay una forma de plagio menos intencional que se da cuando citamos de forma incorrecta las fuentes utilizadas. En el plagio no todo es blanco o negro, puede ocurrir que cometamos plagio no intencional cuando tratando de citar las fuentes lo hacemos de forma errónea o incorrecta. Por ello vamos a tener que saber muy bien cómo hay que citar las fuentes. Y también tenemos que en todo momento, durante la realización de los trabajos académicos, tanto en la búsqueda de la información como en la plasmación del trabajo por escrito o en otro formato, tenemos que pensar ética y legalmente durante la investigación y durante la realización de los trabajos. Bueno, como dijo Isaac Newton, si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes. Esto significa pues, que los trabajos académicos no surgen de la nada, todos se apoyan en investigaciones precedentes. En la búsqueda de información, nosotros nos apoyamos en investigaciones para realizar nuestra propia investigación y nuestros propios trabajos. Pero tenemos que evitar el plagio. Por ello, cuando realizamos un trabajo, tenemos que buscar las mejores fuentes, tenemos que revisar exhaustivamente la bibliografía sobre un tema y tenemos que destacar las aportaciones que sustentan nuestro trabajo. Pero sobre todo, para evitar el plagio, hay que citar estas aportaciones, hay que citar estas fuentes. Por lo tanto, en la fase de búsqueda de información y de realización de un trabajo académico, cuando estés recopilando información, si copias y pegas citas literales sin identificar a los autores, si las incluyes en tu borrador y si eres descuidado en esta fase, es fácil que te confundas y cometas esto que hemos llamado plagio no intencional, que también es plagio y hay que evitar.
Por ello, durante la realización de un trabajo académico es fundamental no incluir citas que no apoyen el desarrollo de tus propias ideas y sobre todo distinguir claramente cuáles son las aportaciones propias y cuáles son las aportaciones ajenas, ya que teniendo siempre en mente que una sucesión de citas no es un trabajo de investigación, es decir, que esto es un ejemplo de cómo no debe construirse un texto académico con recortes de otros y sin aportar nada nuevo. Bueno, ¿qué formas existen de evitar el plagio? Pues la forma de evitar el plagio es reconocer las fuentes, ¿vale? Cuando realizamos un trabajo académico tenemos que reconocer las fuentes y lo haremos de acuerdo a los manuales de estilo utilizados en cada disciplina. Cuando reconocemos la fuente, lo que tenemos que hacer es incluir en el texto las citas a los trabajos en los que nos hemos basado para realizar el nuestro, y al final del documento cada una de estas citas tiene que tener su correspondiente referencia bibliográfica. Incorporaremos una lista de referencias bibliográficas que permitiría identificar y localizar estas fuentes a cualquier lector. Además, no hay que olvidar que si incorporamos en nuestro trabajo documentos gráficos para apoyarlo, como pueden ser fotografías, reproducciones de obras de arte, mapas, gráficos, etc., debemos asegurarnos de que estos trabajos no estén sujetos a licencias de uso. Por lo tanto, en conclusión, digamos, para reconocer la autoría ajena hay que citar y referenciar de forma apropiada. Es decir, hay que reconocer la fuente, incluyendo en el texto las citas a los trabajos y al final del documento incorporar la lista de referencias bibliográficas que permitirán identificar y localizar las fuentes. Independientemente del estilo utilizado, hay que citar correctamente, es decir, ya sea parafraseando o mediante citas textuales, y asegurarse de que cada cita va acompañada de su correspondiente referencia bibliográfica. Es decir, las citas se pueden incorporar de distintas formas, parafraseando, es decir, utilizando las palabras de un autor, pero no textualmente, sino con nuestras propias palabras, o resumiendo la idea de otro autor y también citando literalmente, entrecomillando las palabras textuales de un autor. Pero en todos los casos, todas las citas de las fuentes que utilicemos tienen que tener su correspondiente referencia al final de los textos. Evitamos el plagio mediante el reconocimiento normalizado de las fuentes utilizadas. Y este reconocimiento lo haremos siempre que utilicemos cualquier pieza de información independientemente del formato y procedencia. Y reconocemos la fuente cuando citamos a los autores originales, incluyendo las referencias bibliográficas correspondientes, entrecomillamos las citas literales y reconocemos la autoría de las ideas ajenas que usamos cada vez que las utilizamos. Hemos comentado que hay una serie de estilos de publicación, es decir, que cuando citamos y referenciamos lo tenemos que hacer de acuerdo a un manual de estilo. Y estos manuales de estilo, hay miles de manuales de estilo según disciplinas. ¿Cómo sabremos cuál es el manual de estilo que tenemos que utilizar? Pues lo mejor es en cada caso consultar a nuestro profesor, tutor o director de trabajo fin de grado o de otro tipo de trabajo el manual de estilo de la especialidad antes de redactar un trabajo, porque cada especialidad tiene su propio manual de estilo. Además, para realizar las citas de forma automatizada, las citas y las referencias, podemos contar con el apoyo de gestores bibliográficos, que son herramientas tecnológicas que nos van a permitir insertar estas citas y referencias de forma automática. En la parte de la izquierda vemos 4 ejemplos de gestores bibliográficos que son Mendeley, EndNote, Zotero y RefWorks. Bueno, además podemos usar inteligencia artificial en la realización de nuestros trabajos, inteligencia artificial generativa, pero la tenemos que hacer sin caer en el plagio. ¿Cómo lo haremos? Pues igualmente citando esta inteligencia artificial si es que la hemos utilizado, ¿vale? Así que cada vez que parafrasees, cites o incorpores en tu trabajo cualquier contenido generado por estas aplicaciones
de estas herramientas generativas de inteligencia artificial, tienes que citarlo, tienes que indicar que has utilizado esta herramienta. Y lo puedes hacer de 3 formas distintas. Puedes incorporar un texto libre en la introducción, describiendo de forma honesta y transparente los detalles de cuándo, cómo y con qué indicaciones se utilizó la inteligencia artificial, así como revelar qué secciones del texto se ven afectadas, en qué partes hemos utilizado esta inteligencia artificial. También podemos incorporar en el propio texto citas y referencias o aportar como un material complementario con apéndices en los que reflejemos cómo se ha utilizado esta inteligencia artificial. Bueno, tenéis que saber que asimismo existe un procedimiento de detección y actuación ante el plagio. Este procedimiento lo lleva a cabo el Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e Inspección de la UNED. Como hemos visto, el plagio constituye un serio problema en el ámbito académico y muchos docentes han demandado contar con unas directrices de actuación clara para los casos de plagio. Por ello, este Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e Inspección ha ofrecido una guía de actuación a los docentes. En esta guía de actuación se establece un procedimiento para la detección y actuación del plagio. En este procedimiento puede acabar habiendo un procedimiento disciplinario en el que actúa este Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e Inspección. Hay una serie de fases. La primera es la detección del plagio. Para ello los docentes cuentan con herramientas contratadas por la UNED como Compilatio, que hacen unas herramientas de detección del plagio que hacen un análisis cuantitativo, es decir, dicen en qué partes del trabajo se ha realizado plagio, qué tanto por cien y en qué párrafos específicos. Pero esto lo que hacen las herramientas es un análisis cualitativo. Se necesita siempre por parte del docente que haga un análisis cualitativo, es decir, que haga una interpretación de estos datos que le da la herramienta. Bueno, el análisis, por tanto, la valoración del plagio la va a hacer el docente, la interpretación cualitativa la hace el docente pues como experto en la materia. Y una vez que se detecta que hay el plagio, hay unas consecuencias académicas en las que el profesor pues establece una calificación que son independientes de la apertura o no del procedimiento disciplinario. Y esta calificación no es una sanción en sí misma. Pero aparte hay unas consecuencias, o puede haber unas consecuencias disciplinarias, ya que se debe dar una valoración de si se puede considerar que esta forma de realizar el trabajo tiene una relevancia disciplinaria. Y esta valoración la hace el centro que hemos mencionado anteriormente, en el que propone medidas de carácter disciplinarias. ¿Cómo son los pasos a seguir para que esta valoración del docente llegue a este Centro de Prevención y Resolución de Conflictos? Pues, en primer lugar, el docente tiene que enviar una serie de documentos, tiene que enviar si ha considerado que hay plagio, el trabajo académico del alumno, los resultados que ha obtenido de la aplicación informática, de Compilatio o de la aplicación informática que haya obtenido para detectar el plagio y un informe detallado que plasme la valoración de estos resultados. En último lugar, lo que queríamos mencionar es que la prevención siempre es la mejor alternativa para evitar el plagio y que lo que queremos hacer desde la biblioteca de la UNED, además de dar formación y cursos de competencias informacionales, pues para conocer los manuales de estilo, de citación y referencias, las aplicaciones informáticas para insertar de forma automatizada citas y referencias, lo que son los gestores bibliográficos. Queremos hacer una llamada a la responsabilidad, para que evitemos el plagio, pensemos de forma ética
ilegal y en todo momento en la realización de los trabajos para evitar el plagio. Aquí en la parte derecha de la pantalla veis que hay una declaración jurada de autoría de trabajo académico. Pues para un trabajo de fin de grado hay distintos formatos de declaración jurada en la que los alumnos tienen que manifestar esta responsabilidad a la que nos referimos en la realización del mismo. ¿Vale? Es lo importante. Consideramos que hacer una llamada a la responsabilidad para evitar este plagio. Y esto es todo. Muchísimas gracias y bueno, contad con la biblioteca de la UNED para poder evitar el plagio de la mejor manera. Muchas gracias por vuestra atención.